Tras la muerte de mis padres, ahorré dinero vendiendo tofu. Suficiente para un viaje. Para encontrar a mi hermana mayor, que había sido vendida años atrás para servir de concubina en la familia Hou. Cuando finalmente llegué, me di cuenta de que la supuesta residencia Hou no existía. Aún así, aún llevaba la cinta roja para el pelo que mi hermana me había enviado con su carta. Todos los años sus cartas estaban llenas de historias sobre su vida lujosa y tranquila en la familia Hou, y me advertían que no fuera a buscarla. Cuando tenía 10 años, mi hermana fue vendida por nuestro padre para convertirse en concubina en la residencia Hinchon Hou. Este matrimonio fue concertado por capricho entre mi padre y una casamentera. Solo sabíamos que la finca Hinchon Hou estaba a 1000 millas de distancia, en Fuzhou, y que mi hermana había sido prometida al hijo ilegítimo de la familia Hou. Mi padre recibió 10 tales de plata por ello. Nadie sabía cómo había logrado mi padre entrar en la familia Hou. Afirmaba que les había gustado la belleza de mi hermana y nos dijo que no armáramos un escándalo para que los vecinos no murmuraran ni intentaran entrometerse, causándole problemas. Mi hermana era solo 3 años mayor que yo. Cuando se fue, no lloró ni se resistió. Se inclinó 3 veces ante nuestros padres, luego subió al carruaje y se fue de casa. Lloré desconsoladamente y perseguí el carruaje kilómetros hasta que desapareció de mi vista, sollozando todo el camino de vuelta a casa. Mi madre se apoyó en la pared del rincón, derramando lágrimas en secreto. Solo mi padre, muy animado por esta feliz ocasión, usó el dinero de la venta de mi hermana para comprar vino. Después de tomarse una taza, empezó a regañar a mi madre, que extrañaba a nuestra hija. ¿Por qué lloras? Va a tener una buena vida. Seguirá consintiéndola, señoras. Con solo un movimiento de piernas, puede ganar plata. Mi padre decía que la elección de mi hermana por la familia Hou como concubina era el resultado de 8 generaciones de fortuna acumulada. Dijo que siempre había vivido en la riqueza y el lujo, comparando su vida con la nuestra, y que era como el cielo y la tierra. Entonces me pellizcó las mejillas con fuerza, con los ojos brillantes de picardía, sonriendo tan abiertamente que se le veían los dientes que le faltaban. Por suerte ustedes 2 mocosos nacieron con buena piel, o si no, no habrían servido para nada. Una pérdida en mis manos. Así que mi hermana se fue y no volvió a casa durante 6 años. Los 2 primeros años no hubo noticias. Mi madre mantenía la casa vendiendo tofu, llevando un badajo de madera mientras iba de calle en calle. Vendió tofu mientras intentaba averiguar sobre la finca Hinchon Hou, pero fue como tirar una piedra al mar, ni rastro de ellos. En aquellos días, el sonido del badajo estaba lleno de añoranza por el regreso de mi hermana. Por suerte, en el tercer año, casi a finales de año, mi hermana envió una carta a través de alguien. Con ella, incluía una larga cinta roja para el pelo. La carta era breve y decía que le iba bien en la familia Hou, aunque había muchas reglas. Nos dijo que no nos preocupáramos y, sobre todo, que no fuéramos a buscarla para no enfadar al amo Hou. Mamá atesoraba la carta, guardándola cerca de su corazón. Cortó la cinta por la mitad, un trozo largo para atarme el pelo y el más corto para enrollarse en la muñeca. Papá persiguió al mensajero, exigiéndole respuestas durante un buen rato. Cuando supo que mi hermana no había enviado ni una sola moneda, montó en cólera, rompió un cuenco e incluso golpeó a mi madre. En ese momento mi madre tenía 3 meses de embarazo. La partera del pueblo dijo que probablemente sería un niño. Así que papá se detuvo tras unos cuantos golpes, alegando que si resultaba ser una niña, la metería en un orinal para que se ahogara. Mamá lo soportó en silencio como siempre, diciéndome una y otra vez que no era fácil para mi hermana convertirse en concubina de una familia adinerada. No podíamos causarle problemas ni hacer que la familia Hou la menospreciara. Asentí en silencio, desvelándome por las noches, imaginando a mi hermana ganándose el favor de su marido, teniendo unos cuantos niños regordetes y trayendo con orgullo a mi madre y a mí a vivir con ella en Fuzhou. Pero la primavera siguiente mi madre murió al dar a luz. La sangre apestaba y cubría el con, derramándose por el suelo, serpenteando como un pequeño arroyo hasta el umbral. Hacía tiempo que papá se había gastado todo el dinero de la casa. Mamá no tenía ataúd. La envolvió en una estera de paja, la cargó colina arriba, cavó una fosa y la enterró. Escupió una vez y maldijo su inutilidad. En ese momento pensé que sería mejor que mi hermana nunca tuviera hijos.
Ya ni siquiera deseaba vivir bien en Fuzhou. Solo esperaba que pudiera vivir tranquila y segura el resto de sus días. Tras la muerte de mi madre, mi padre siguió bebiendo a diario, jugando y despilfarrando las pocas propiedades que teníamos. La pequeña fortuna familiar desapareció por completo. Incluso las colchas estaban empeñadas. Finalmente me tenía en la mira. Planeaba casarme con el hijo idiota del dueño de una casa de apuestas por unas monedas de plata. Cuando me negué, me golpeó con un palo de leña hasta que me partió la cabeza y me hizo sangrar, y luego me ató para ir a ver al niño. Pero al cruzar un puente de piedra, se resbaló al agua por accidente y murió. Quedé huérfano, y de repente la vida se sintió mucho más ligera. Aprendí del ejemplo de mi madre, me ataba un pañuelo en la cabeza, llevaba un badajo de madera y vendía tofu pieza por pieza, ahorrando moneda a moneda. Mi hermana seguía enviando cartas a finales de año por mensajero. Yo llamaba al mensajero y le preguntaba si mi hermana estaba bien. Él esquivaba la pregunta, solo decía que estaba bien y que la dejara en paz. Solo después de presionarlo lo suficiente, me reveló que mi hermana estaba en la ciudad de Yongli, Fuzhou. Todas las noches, contaba las monedas de cobre escondidas en la estufa, con un cuchillo de leña en la mano mientras dormía, pensando que cuando ahorrara suficiente dinero, iría a casa de mi hermana a vender tofu, con la esperanza de verla de vez en cuando. Era pobre pero no de mala reputación, y no tenía intención de conspirar contra la familia Hou. Podría ganarme la vida vendiendo tofu. Pero antes de que pudiera ahorrar lo suficiente, estalló la guerra. Los bárbaros del norte atravesaron la frontera y las llamas de la guerra alcanzaron rápidamente mi ciudad natal. Los aldeanos huyeron con sus familias, y yo me uní a la multitud que se dirigía al este. En el camino me encontré con una caravana que pasaba por Fuzhou. La líder de la caravana, Su Yonglan, era una mujer extraordinaria disfrazada de hombre. Era bondadosa y se apiadó de mí, ofreciéndose a llevarme a Fuzhou. Pero también me dijo que llevaba años yendo y viniendo de Fuzhou, y que jamás había oído hablar de ningún Hinchongou. Me quedé atónito, pero me negaba a creerlo. Quizás mi padre no recordaba bien el nombre de la familia Hou, pero mi hermana sin duda está en Fuzhou. Todavía conservo la cinta roja que me envió. Así que llegué a la ciudad de Yongli, Fuzhou. Su Yonglan me advirtió que los bárbaros avanzaban ferozmente y el emperador, al ver el peligro, ya había llevado a la dama de palacio al sur. Me dijo que la ciudad podría no ser segura, y que para ser extremadamente precavido, le di las gracias y me detuve en las calles bulliciosas y desconocidas, preguntando por los residentes de Hinchongou. Pero ningún lugareño había oído hablar jamás de un tal Hinchongou, ni de mi hermana, Li Siyun. Sentí como si hubiera caído en una bodega de hielo, con un presentimiento arrastrándose por mi corazón. Al caer la noche busqué a mi hermana calle por calle, solo para encontrarme con unos rufianes alborotadores, apestando a alcohol. Bloquearon el callejón, profiriendo vulgaridades, gritando, «Señorita Yunian, venga a jugar con nosotros». Presa del pánico, lloré. Se ha equivocado de persona. Pero me agarraron el pañuelo. Aterrorizado, les di un golpe con mi badajo y salí corriendo. Por suerte una patrulla de soldados pasó por allí. Caí de rodillas ante ellos, inclinándome y suplicando ayuda. Los rufianes se dispersaron al instante. Les di las gracias a los soldados, pero aún así les pregunté si habían oído hablar de los residentes de Hinchongou o de Li Siyun. Me despidieron con impaciencia, excepto un joven soldado que parecía de mi edad. Me iluminó la cara con su linterna, y su expresión cambió ligeramente. En voz baja dijo, «Conozco a una chica que se parece en 5 partes a ti, mi hermana, y yo nos parecíamos mucho, aunque tenía los ojos más pequeños». Rebosante de alegría, lo seguí rápidamente mientras me guiaba por callejones estrechos y sinuosos. El callejón se oscurecía cada vez más. Aterrado, me atreví a preguntar, «¿Podría saber su nombre, señor?». Hizo una breve pausa y respondió, «Soy Zhao Yan». Respondí con un suave «oh» y tomé un ladrillo para esconderlo detrás de mí. Pronto nos topamos con una casa destartalada. Los adornos de la puerta estaban descoloridos. Claramente no era una familia adinerada. Me detuve, temerosa de seguir adelante. Mi hermana fue a la residencia Hou para ser concubina noble. Susurré y Zhao Yan se volvió hacia mí con ojos llenos de compasión. No hay ninguna residencia Hou en Fuzhou.
Pero el jefe de la casa Kuyong me dijo que el apellido de la señorita Yunian es Lee. Dudó y luego añadió, nuestro amo compró su libertad y la ha mantenido aquí por ahora. Ve a verlo tú mismo, quizás me equivoco. Dudé, luego di un paso adelante y llamé. Dentro, reinaba el silencio mirando por la rendija. Vi la luz de una vela parpadear y extinguirse y me quedé paralizado. Zhao Yan alzó la voz, señorita Lee, soy Zhao Yan, sirviendo al general. Inmediatamente se oyeron pasos apresurados y el sonido de muebles volcados desde el interior. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Una mujer con una fina prenda exterior salió corriendo, preguntando con urgencia, ¿había avisado el general? Chocó contra mí, paralizada de la sorpresa. La luz de la luna revelaba su cabello despeinado y su ropa desordenada, pero su rostro seguía siendo delicado, sus rasgos suaves. Nos miramos fijamente un buen rato antes de que sus piernas flaquearan y se apoyara contra la puerta. Hermana, grazné llorando, pero su rostro palideció y me miró fijamente. Luego miró a Zhao Yan apretando los puños, dando patadas y gritando, no te conozco, antes de empujarme e intentar cerrar la puerta. Me aferré a su cintura suplicándole, hermana, por favor, no me alejes. Mi madre ha muerto, mi padre ha muerto, solo te tengo a ti. Me golpeó los brazos y miró a Zhao Yan como pidiendo ayuda. Zhao Yan, aún más nervioso, se retorció las manos, bajó la cabeza y murmuró lo siento, antes de darse la vuelta y correr. No me atreví a soltarla. Temía que si lo hacía, mi hermana volviera a desaparecer. Después de un buen rato se detuvo agotada y finalmente se sentó. Nos abrazamos, llorando amargamente. Nuestros llantos resonaron por el callejón vacío, elevándose hacia el cielo nocturno. Acaricié su delgada espalda con el corazón roto, pensando solo, estoy aquí, sobreviviré con mi hermana. Los muebles de la habitación eran sencillos, pero mi hermana lo había mantenido todo impecable, una cama, una mesa, 2 sillas y un armario cuya puerta no cerraba, todo limpio hasta que no quedó ni una mota de polvo. Me senté a la mesa mientras mi hermana encendía una lámpara de aceite. Durante un rato nos miramos en silencio. Finalmente habló. Solo después de llegar a Fuzhou me di cuenta de que el supuesto casamentero era un fraude, y que no existe ninguna residencia Jin Chang-hou. El casamentero, llamado Liu Azi, tenía un solo hijo llamado Liu Jin-chan, e inventó la residencia Jin Chang-hou para engañar a campesinos ignorantes como nosotros. Liu Azi era muy cercano a la dueña del burdel Cuijón y solía traficar con mujeres. Después de que engañaran a mi hermana para que fuera a Fuzhou, la enviaron directamente al burdel Cuijón. La dueña, al ver su belleza, se llenó de alegría e incluso le dio a Liu Azi 50 taels de plata. Cuando mi hermana entró por primera vez al burdel, lloró, hizo berrinches e intentó escapar. La atraparon y la castigaron. Le clavaron agujas de plata en los huecos de las 10 uñas, le quitaron la ropa y la colgaron boca abajo de una viga. La dejaron sin comer durante 3 días y 3 noches, solo le dieron un poco de sopa de arroz cuando estaba a punto de morir, y la ahorcaron de nuevo cuando siguió negándose a atender a los clientes. La señora la tenía atada y un grupo de jóvenes ricos la atormentó toda la noche. Mientras la señora escuchaba desde la habitación contigua, contando monedas de plata con deleite ante los gritos de mi hermana, sangré muchísimo. Debería haber muerto, pero de alguna manera sobreviví, dijo mi hermana, con voz tranquila, los ojos entumecidos mientras miraban la lámpara parpadeante. No dejaba de pensar, tengo que ir a casa, ver a mi madre y a ti otra vez. Solo pude llorar, incapaz de articular palabra, tras un largo silencio. Preguntó en voz baja, ¿mi padre también murió? ¿Cómo sucedió? Me sequé las lágrimas y susurré, lo maté. Esa noche mi padre me había atado para llevarme con el hijo del dueño de la casa de apuestas, cruzando el puente de piedra. Resbaló en el musgo y cayó al agua. Había llovido 2 días, y el río era profundo y caudaloso, casi cubriendo el puente. Papá sabía nadar, y pronto salió a la superficie, aferrándose al borde del puente. Le pisé las manos y volvió a caer, ahogándose con el agua, y luego volvió a agarrarse al borde del puente, maldiciendo a gritos. Mientras tanto había estado aflojando la cuerda a escondidas durante todo el camino. Tenía un trozo de cuenco de porcelana en la mano, cortando la cuerda poco a poco, planeando huir a las montañas para esconderme, pero no esperaba este giro de los acontecimientos.
padre, borracho y agotado por la lujuria, se agitaba como una rana en un anzuelo, incapaz de escapar. Cuando me vio levantar una piedra, gritó aterrorizado: «Aria, Aria, no». Me arrodillé y le golpeé la cabeza con la piedra una y otra vez, partiéndola en dos. Deseaba vivir, incluso después de 3 golpes. No me soltó, con la cara manchada de sangre y mocos, abriendo y cerrando la boca, gritando: «Jair, Jair». Me equivoqué, pero seguí golpeándolo, murmurando casi como un maniático: «Padre, te lo ruego». Finalmente, al 7º golpe se soltó y se dejó caer al río, arrastrado por la corriente. Bajé por el río, me quedé en la orilla, observándolo boca abajo, atrapado entre las rocas, con el cuerpo zarandeado por las olas como un pez varado y podrido. Mi hermana se quedó mirando atónita un buen rato, luego forzó una sonrisa amarga. Qué bien que lo había pasado. Papá sí que había muerto bien. Su cuerpo fue recuperado por amables aldeanos al mediodía siguiente usando redes de pesca. Todos asumieron que se había caído y bebido, y que la herida en la cabeza se debía a un golpe con piedras en el río. Nadie podría haber adivinado que yo, un niño obediente, había matado a mi propio padre. Me levanté la camisa, desaté el cordón de monedas que llevaba escondido en la cintura y dije: «Hermana, he ahorrado algo de dinero, vámonos de aquí». Pero mi hermana negó con la cabeza: «Esperaré a que regrese el general». Me contó que el otoño pasado el general Hengin, de la guarnición del norte, la había liberado. Dijo que tras el fin de la guerra se casaría con ella, así que se quedó esperando el regreso triunfal del general. Cuando habló, su rostro desprendía un encanto tímido y delicado, y sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. Me quedé sin palabras. Cuando mi hermana preparó la ropa de cama y se acostó a mi lado, no pude evitar preguntar: «Hermana, si el general es de verdad un buen hombre, ¿por qué frecuenta burdeles? Si de verdad quería casarse contigo, ¿no habría sido mejor enviarte a casa antes?». Me explicó rápidamente: el general acababa de llegar a Fuzhou. La dueña del burdel de Zuyong nos envió al cuartel para complacerlo, pero el general se negó rotundamente. Hizo una pausa y se apartó enfadada, dándose la vuelta. «En fin, mi general está bien, no hables mal de él». Me acerqué a ella. «Está bien, hermana, no diré nada, pero las mujeres tenemos que pensar por nosotras mismas. Un favor que salva vidas no significa que le debamos nuestros cuerpos. Podemos devolver la plata, servirle de criada, lo que sea, pero no te conviertas en concubina». En nuestro pueblo había una mujer que se convirtió en concubina de un hombre rico, viviendo una vida vergonzosa, esperando a su amante bajo el gran sauce, solo para ser engañada y perder 2 embarazos, y finalmente abandonada en la vejez por la esposa del amo. Mi hermana ya había sufrido bastante, no quería que sufriera más. Me dio la espalda y suspiró suavemente después de un largo rato. «Ya sé», dijo, que casarse conmigo era solo una broma. Su familia ha ostentado un rango oficial durante generaciones, jamás permitirían que una prostituta se casara con él, pero él me salvó de la muerte y mi corazón le pertenece. Estoy dispuesto a esperar». No pude hablar. La abracé en silencio, aspirando el aroma de su cabello, aferrándome a ella. Me dio una palmadita en el brazo: «No te acerques tanto, estoy sucia», pero me acerqué más, acariciándole la espalda como a un gatito. «Hermana, hueles bien». Tenía un montón de palabras que quería decirle, pero estaba demasiado agotada. Mis párpados se cerraron, y una lágrima cayó aplastada entre ellos. A mitad del sueño me asaltaron pesadillas, recordando vagamente haberla agarrado de la ropa, gritarle que no se fuera, luego llamar a mi madre y empezar a sudar frío. Cuando finalmente desperté, ya era de día. Mi hermana me miró con el pelo suelto en la mejilla y sus manos acariciándome la espalda sin darse cuenta. De niña solía tener terrores nocturnos, despertando a mi padre y ganándome una paliza. Mi hermana me abrazaba, me cuidaba toda la noche y cuando volvía a entrar en pánico, me frotaba suavemente la espalda, me daba agua tibia y me tranquilizaba para que volviera a dormir. Instintivamente le rocé los ojos húmedos con la yema del dedo, pensando: con mi hermana aquí, no le tengo miedo a nada. Me instalé a vivir con ella. Los bárbaros no parecían planear continuar hacia el este. Habían ido tras el emperador, quien había huido al sur. Todo era peligroso, pero al menos Fuzhou tenía tropas estacionadas. Para nosotras, 2 chicas débiles, era mejor no movernos.
El general le había dejado algo de plata a mi hermana. No mucha, e incluso viviendo con frugalidad, pronto se agotaría, y nadie sabía cuándo terminaría esta guerra. No podíamos quedarnos sentados y dejar que todo desapareciera. Lo hablé con mi hermana y le sugerí que reanudáramos el puesto de tofu. Dudó un momento, pero luego me entregó toda la plata. Ya lo preparé todo. El molinillo de piedra y los moldes están listos. Pero hizo una pausa, forzando una sonrisa amarga. Soy inútil. No puedo superar este obstáculo mental. Me di una palmadita en el pecho con solemnidad. No te preocupes, hermana. Yo me encargo. Solo observa. Pronto el aroma a tofu llenó su pequeño patio todo el día. No se atrevía a salir, temerosa de que la reconocieran. Quedándose en casa conmigo preparando tofu juntas, su sonrisa habitual regresó. Las habilidades para hacer tofu que mi madre me había transmitido eran, por supuesto, las mejores. Mi tofu nunca se desperdiciaba. Todos los días con mi badajo en la mano, recorría las calles y la gente del pueblo se reunía, cuencos en mano, esperando a que les sirviera porciones generosas y abundantes, siempre elogiándolo. Poco a poco los niños traviesos empezaron a llamarme belleza de tofu, y yo, recordando a mi madre, no pude evitar darles más. Cuando volvía a casa, mi hermana siempre me esperaba en la puerta. Decía que el badajo había dado exactamente 70 golpes desde el callejón hasta aquí. Entré sonriendo y tomé un pastel de la cesta. Era un pastel de azufaifo y nueces de la pastelería más cara de Fuzhou, Aswangai. Solo podía permitirme uno. Mi hermana me regañó, es tan caro, mejor compra bollos. Hice pucheros. Soy golosa. Resopló y levantó la tapa de la olla, mostrándome el guiso aromático que contenía. Sabía que serías goloso, así que le añadí una cucharada de grasa animal. Abracé el tazón y comí con ganas, bebiendo agua sola con el pastel de nueces para saciarme. Ella cortó el pastel del tamaño de la palma de la mano en 4 trozos, se comió uno y dijo que estaba llena, viéndome terminar el resto. Luego sonrió, igual que su madre. ¿Te encantan estas cositas? Entonces lloró temblando mientras preguntaba en voz baja, ¿te dolió cuando murió mamá? La muerte de mamá había sido agonizante. No pude hacer nada más que dejar que me aferrara el brazo. Su agarre dejó marcas rojas y gritó con todas sus fuerzas. Cuando sufría una hemorragia, solo podía jadear con la boca entreabierta, diciendo inconscientemente, Jin, Jin, te extraño, Eria, hija mía. Te he molestado incluso en la muerte. Se preocupaba por su hijo mayor casado lejos y por mí su solitario hijo menor. Nunca cerró los ojos en paz. Por supuesto. No me atreví a contarle todo esto a mi hermana. Mentí. Mi madre se fue a toda prisa. Me acaba de decir que viva bien contigo. Mi hermana se secó las lágrimas y comió otro trozo de tofu atragantándose. Sí, vive bien. Vive, sobrevive. El mundo es duro. Pero debemos vivir. Tenía que salir a vender tofu antes del amanecer. Sin embargo, por la noche seguía aferrado a mi hermana, instándola a que me contara sobre el general, con la esperanza de deducir qué clase de hombre era a partir de sus palabras. Ella dijo que el general Hengin, de la guarnición del norte, era un verdadero héroe. Los bárbaros atravesaron el paso, ahuyentando incluso al emperador. Pero el general no se rindió. Los repelió e incluso recuperó una ciudad. Dijo que era alto y fuerte, pero a la vez gentil. Cuando la señora del burdel Quyong intentó obligarlos a servirle, los ahuyentó a todos, excepto a mi hermana, quien insistió en ayudarle a remendar su ropa. Si regresaba con las manos vacías, la señora la castigaría. Y el general lo permitió. Ella había pasado la noche remendándole la ropa mientras él la observaba desde un costado. Al amanecer, cuando se levantó para irse, él finalmente le preguntó ¿cómo te llamas? Escuché con la barbilla entre las manos, maravillándome de cómo su conocimiento parecía una historia de teatro. Por fin, mi hermana me preguntó, Aria, ¿crees que el general realmente se casará conmigo? Mastiqué el pastel de nueces y respondí distraídamente, hermana, da igual que se case contigo o no. De todas formas venderé tofu para cuidarte.
Me dio un codazo en la frente haciendo pucheros, Toufu, Toufu, siempre hablando de Toufu, con nuestros padres muertos y tu pobre hermana aquí. ¿Quién se atrevería a casarse contigo? Sé hacer Toufu. Enfureció, se desplomó, rebuscó en el armario y susurró, te guardé unas joyas como dote. Cuando conozcas a alguien amable, dile que tu familia se ha ido. No me menciones. No quería el bulto de tela roja. Así que me abalancé sobre ella, sujetándola al halcón, bromeando, Arya no se casará. Me quedaré contigo. Si el general se casa contigo, pondré un puesto de Toufu en su puerta y escucharé a escondidas todos los días. No pudo apartarme, me dio una buena nalgada, sin vergüenza. Cuando seas solterona, llorarás por esto. Sin dejar de reír, jugueteé con ella mientras nos preparábamos para lavar y tender la ropa de cama. Vi una sombra pasar rápidamente por la ventana, sobresaltada. Saqué el cuchillo para leña que estaba escondido debajo de la almohada. Mi hermana entró en pánico, apretándose contra la puerta y sacudiendo la cabeza repetidamente. Miré por la rendija de la ventana y vi a un hombre que pasaba por encima de una pila de leña hacia el patio, bajo y delgado, vestido con una tela gris. Trepó la pared probándola antes de saltar. De repente abrí la ventana de golpe y grité ladrón. El hombre se cayó del patio con un golpe sordo, entre gemidos, ladridos de perros y cantos de gallos alarmados. Intenté saltar, pero mi hermana me jaló hacia atrás, aseguró la ventana y me abrazó fuerte temblando. Después de un largo rato, los pasos afuera se desvanecieron. Mi hermana me soltó jadeando pesadamente, pálida y temblorosa, agarrándome la mano y tartamudeando. Es Liu Azi, tiene que ser él. Lo vi con claridad. Esa noche mi hermana no durmió, acurrucada bajo una manta en el con, temblando. Pasé la noche afilando el cuchillo de leña en el patio. A la mañana siguiente salí a vender tofu como siempre, llevando a propósito unos bollos para dárselos a los niños mendigos de la esquina, intentando conseguir información sobre Liu Azi. La mayoría de los niños se dispersaron al instante, pero un chico llamado Donzi me contó con seriedad que últimamente Liu Azi había estado perdiendo todas las apuestas, despilfarrando casi toda la riqueza familiar. Inesperadamente su querido hijo había enfermado gravemente y necesitaba desesperadamente dinero para prolongar su vida. Había entrado y salido con frecuencia de casas de empeño. Sentí una sensación de justicia. El karma estaba claramente obrando y le dio a Donzi un bollo extra. Observé durante 3 días. Liu Azi visitaba con frecuencia la casa de empeños y la botica. Su casa estaba al sur del pueblo, y para volver a casa tenía que pasar por un largo callejón. El callejón solo tenía 2 casas a cada lado, ambas solían estar vacías durante el día. Había visto la casa de Liu Azi. Afirmaba haber empeñado todo lo que podía, pero el terreno seguía siendo imponente. Cada ladrillo y teja estaba empapado en la sangre y las lágrimas de mujeres inocentes. Ahora, tenía la mira puesta en mi hermana, o quizás en mí. Quería matarlo. Tenía que matarlo. El pensamiento me gritaba sin cesar. Finalmente calculé el momento oportuno y seguí a Liu Azi hacia el callejón. Lo seguí un buen rato. Al estrecharse el callejón pareció presentir algo y, de repente, se dio la vuelta. Me escondí tras un muro, pero cuando volví a asomarme, Liu Azi había desaparecido. Corrí tras él, mirando a mi alrededor, cuando de repente oí un clamor de pasos que se acercaban rápidamente desde la entrada del callejón. Presa del pánico me giré para correr, pero a los pocos pasos, una mano me jaló hacia un patio cercano. Me tapé la boca mientras forcejeaba, levantando mi cuchillo para leña, solo para que la persona me agarrara la muñeca con urgencia. Soy yo. Por fin lo reconocí. Era Zhao Yan. Con cautela pregunté ¿qué haces? Me hizo un gesto para que guardara silencio y se pegó a la puerta para escuchar. Cuando los pasos se alejaron, frunció el ceño y preguntó, necesito preguntarte, ¿planeabas matar a Liu Azi? Naturalmente. No podía admitirlo. Con el cuchillo en la mano, me defendí. No. ¿Por qué? ¿No puedo llevar un cuchillo cuando salgo? Zhao Yan apretó los labios. Te aconsejo que no causes problemas. El primo de Liu Azi es el magistrado del condado. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi voz se quebró al responder. ¿Y qué?
Lastimó a tantas mujeres. ¿No merece morir? Zhao Yan agitó las manos con ansiedad. Claro que se lo merece. Solo no quiero que tú, una chica débil, salgas lastimada. ¿Cómo puedes luchar contra un tirano local? ¿Sabes cuántos matones tiene? No tuve paciencia para sus advertencias, secándome las lágrimas. Lo escabullí y salí corriendo a casa. Corrí directo a los brazos de mi hermana. Ella entró en pánico. Arya, ¿quién te hizo bullying? Lucharé contra ellos. Cuando habló, rompí a llorar. Vi bollos frescos en la mesa, agarré uno y lo mordí mientras seguía sollozando. Estaba furiosa. Ojalá fuera una heroína marcial, saltando de tejado en tejado, enfrentándome a 10 hombres a la vez, cortando la cabeza de Liu Azi de un solo golpe. Pero solo era una vendedora de tofu. Normalmente solo sabía cortar tofu blando. Esa mañana, incluso le había cortado un panecillo a un hombre y no me atreví a devolverlo. Me aferré a mi resentimiento y pasé todas las noches afilando mi cuchillo de leña, puliendo la hoja hasta que relució. En la 7ª noche hubo un revuelo fuera del muro del patio. Me levanté con un cuchillo, chin, y mi hermana agarró unas tijeras, saliendo corriendo por la puerta para ponerse a mi lado. Nos enfrentamos al muro con las armas en alto. Al ver una figura oscura subir, ambos levantamos nuestros cuchillos. Para nuestra sorpresa, era Zhao Yan, sentado en el muro, mirándonos fijamente un instante. Arrojó un bulto de tela y susurró, «Recuerden quemarlo». Luego saltó y se fue. Observamos el bulto intercambiando miradas y lo desenvolvimos con cautela. Bajo la tenue luz de la luna, dentro había una chaqueta gris. Lo recogí con mi cuchillo y vi que estaba empapado en sangre. Me quedé paralizado, y la voz temblorosa de mi hermana rompió el silencio. Esta es la ropa de Liu Azi. Me di cuenta. Me tembló la mano y la chaqueta se cayó al suelo. Esa noche seguimos las instrucciones de Zhao Yan y quemamos la ropa. Las llamas redujeron la chaqueta a cenizas, y el brillo se reflejó en los ojos de mi hermana. A la mañana siguiente la noticia de la muerte de Liu Azi se extendió por toda la ciudad de Yongxi. Se rumoreaba que había salido de la ciudad para buscar un médico para su hijo, pero unos bandidos le tendieron una emboscada, le cortaron la cabeza en pedazos y le robaron todos sus objetos de valor. Los vecinos aplaudieron con alegría, diciendo que los malvados reciben su merecido. Y en estos tiempos caóticos, era creíble que aparecieran bandidos de repente. Solo yo sabía que era Zhao Yan. Sentía un gran pesar. No sabía por qué había vengado a mi hermana ni cómo podía pagarle. Así que empecé a observar a Zhao Yan. Después de varios días, por fin lo vi salir de una taberna con un grupo de sus hermanos, riendo del brazo. Di un paso al frente y me quedé paralizado, olvidando lo que quería decir. Estúpidamente. Solo lo logré. Hermano Zhao, sus hermanos estallaron en burlas. Oye, ¿de quién es esta jovencita? ¿La engañaste, muchacho? Zhao Yan se sonrojó y se defendió. Tranquila, tranquila. Es una chica de mi pueblo. Me hizo un gesto para que lo siguiera a un lugar privado, y corrí rápidamente tras él por un callejón. Las bromas continuaban detrás de nosotros. Encontramos un lugar apartado. Apreté la cabeza contra el pecho, torciendo el cuello de la camisa mientras él se rascaba la cabeza y miraba a su alrededor antes de susurrar. ¿Por qué viniste a mí? Tímidamente levanté la vista para agradecerte. Se aclaró la garganta. No necesitas agradecerme. Tenía órdenes del general de cuidar bien de tu hermana. El general se fue a toda prisa. Si no, ese tipo. Su voz se fue apagando, echó un vistazo fuera del callejón, asegurándose de que nadie estuviera escuchando, y luego dijo con cautela, no te preocupes, mis hermanos y yo nos callaremos y trataremos bien a tu hermana. Regresaré al campamento ahora. Zhao Yan salió corriendo como un rayo. Vi cómo su figura se perdía entre la multitud y levantó una mano para tocarme la mejilla sonrojada. 10. Consciente de la deuda de gratitud que tenía, pensaba constantemente en hacer algo por Zhao Yan y sus hermanos. Empecé a esperarlo todos los días en los lugares que frecuentaba Zhao Yan, llevándole bollos y tofu, y pidiéndole que me dejara remendar su ropa gastada.
Al principio Zhao Yan se mostró educado y dubitativo, pero con el tiempo, llegó solo a mi puerta, sonriendo torpemente y entregándome un par de zapatos de tela llenos de agujeros. El hedor casi me deja inconsciente. No llevaba calcetines, sus pies descalzos delante de mí, con los dedos negros curvados en el suelo como si intentara cavar un hoyo, aferrándose a los zapatos. Contuve la respiración y forcé una sonrisa. Hermano Zhao, quizás no deberías preocuparte por estos zapatos. Se movía inquieto como una jovencita tímida, murmurando, este es el único par que tengo. Suspiré resignado y lo acompañé al patio. Primero le di un par de sandalias de paja y luego fui a buscar una palangana con agua para lavar los zapatos de tela. Se sentó obedientemente en el pequeño taburete observándome con curiosidad en su rostro sucio. Mi hermana se quedó dentro agachada junto a la ventana, con los ojos brillantes como si fuera a saltar si Zhao Yan se acercaba demasiado. Los zapatos de tela se amarillearon al instante en el agua. Dudé sintiendo que después de lavar estos zapatos ya no merecía hacer tofu, pues no quería que notara mi asco. Charlé un rato. Hermano Zhao, ¿cuántos años tienes? Se rascó la cabeza. 19. ¿Y tú? 16. Respondí con naturalidad. ¿Dónde está tu ciudad natal? Sonrió con torpeza. Chongzhou. Aldea de Dianhuai. Hace muchos años una inundación arrasó el pueblo y al gobierno no le importó. Mis padres murieron. Pasé hambre durante 3 años y por suerte conocí al general. Zhao Yan había alimentado los caballos del general durante 2 años. Al envejecer lo siguió en la batalla, pero nunca obtuvo un puesto oficial. Al menos podía comer hasta saciarse. Había 9 niños mendigos como él, a quienes el general acogió personalmente. Así que en privado, siempre lo llamaba amo, considerándose un sirviente de la casa, mientras que el general lo llamaba noveno hermano. Cada uno tenía su propia forma de dirigirse al otro. Curioso. Pregunté. Entonces, ¿cuántos años tiene el general? Zhao Yan contó con los dedos. 38 el año que viene. Hice pucheros. El general era 18 años mayor que mi hermana, un toro viejo pastando en la hierba joven. Al percibir mi disgusto, Zhao Yan defendió rápidamente a su amo. Nuestro general es un buen hombre. Tu hermana no saldrá perdiendo. ¿En serio? Lo miré con dudas. ¿Tan guapo como tú? Los rasgos de Zhao Yan eran delicados, de no ser por la capa de suciedad en su rostro. Podría pasar por un joven caballero refinado. Se quedó paralizado. Su cara se puso roja como una granada. Nervioso se levantó. Tengo cosas que hacer. Me voy. Se alejó chapoteando con las sandalias de paja, dejándome mirando los zapatos de tela empapados. ¿Había dicho algo malo? 11. Los zapatos de tela de Zhao Yan estaban inamovibles, así que le pedí a mi hermana que le hiciera unos nuevos. Mientras cosía, me miraba fijamente dudando en hablar. Frunció el ceño. Cuando terminó de ponerle los zapatos nuevos, finalmente preguntó, ¿te gusta? Estaba a punto de ir a vender tofu. Sorprendida, se me cayó el badajo golpeándome un diente, e hice una mueca para defenderme. No. Solo siento que le debo un gran favor. Pero mi hermana murmuró para sí misma, Zhao Yan, se ve bien, pero necesito averiguar más. A ver cuándo vuelve el general. Le pediré que organice un partido. No. 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 Tartamudeé. Hermana. Yo no pienso casarme. Me ignoró por completo, sacando el bulto de tela roja para contar sus ahorros, viéndome escabullirme junto a la pared. Ella cogió un frijol con naturalidad y a 8 metros de distancia, me lo lanzó con precisión a la frente. ¿No terminaste de hablar? Monito. Bien. Vuelve temprano. Me quejé por dentro por su precisión, metí los zapatos de tela recién hechos en el pecho y empujé mi carrito hasta la calle. Después de vender tofu, fui a ver a Zhao Yan. Pero antes de que pudiera verlo, vi a un grupo de niños de la calle peleando. Dongzi, el chico que me había guiado, fue inmovilizado en el suelo y golpeado. Los niños gritaron, «Mátenlo a golpes».
Maté a golpes a este eunuco. Corrí y los separé. Todos ustedes tienen mala suerte en la vida. ¿Por qué le pegaste?, gritó un niño mayor con desdén. Es un eunuco. Nos da rabia solo verlo. Los niños se dispersaron, dejando a Donzi tirado en el suelo, agarrándose la cabeza y sollozando en silencio. Había una mancha húmeda debajo de él. Lo ayudé a levantarse. Tenía la cara magullada. Tenía los pantalones empapados de orina. Llorando. Sostenía medio bollo duro en la mano. No tuve más remedio que llevarlo a casa, con la esperanza de lavarle la ropa. Pero se aferraba con miedo a su cintura, pálido como un fantasma. Mi hermana salió, dudó al mirar a Donzi y luego susurró: entra tú. Lo lavaré. No sé qué le dijo, pero para cuando terminé de cocinar, Donzi ya se había bañado, sentado en un pequeño taburete mientras mi hermana le secaba el pelo. Sus grandes ojos miraban a su alrededor, lanzándole miradas furtivas de vez en cuando. Esa noche los tres comimos una comida caliente. Donzi mantuvo la cabeza gacha, comiendo arroz, pero evitando las verduras. Así que las puse en su plato y le dije: hay más si necesitas. Inesperadamente rompió a llorar, sollozando, y se comió el tazón entero entre lágrimas y sollozos. Durmió al pie del con, acurrucado contra la pared. Las lágrimas lo corrían por los ojos. Mi hermana lo abanicó hasta que se durmió y luego me hizo una señal. Afuera en el patio, dijo en voz baja: quiero criarlo. Me quedé paralizado. Ella continuó: me envenenaron con cártamo. Nunca tendré hijos. Donzi está tan destrozado como yo. Podríamos hacernos compañía. 12. Y así mi pequeño hogar con mi hermana ganó un hermano menor. Donzi tenía 8 años ese año. Una vez que le lavaron la cara, era un niño precioso con labios rojos y dientes blancos. Era muy sensato y me ayudaba voluntariamente a moler frijoles y a mi hermana a lavar la ropa y barrer el piso. Una vez que se sintió cómodo conmigo, incluso me reveló su secreto. Al igual que yo, su madre había fallecido prematuramente. Tenía 7 u 8 hijos en su familia, y su padre no podía mantenerlos. Así que urdió un plan perverso. En su aldea había un tercer abuelo, un anciano eunuco que había servido a varias nobles. Tras dejar el palacio, usó las recompensas que había ahorrado a lo largo de los años para construir una gran casa. Un día, el padre de Donzi se emborrachó. Al ver a los niños llorando y hambrientos en casa, se irritó cada vez más. De repente pensó que sería genial ser eunuco. Incluso podía conseguir raciones reales. En un estado de embriaguez, agarró al más joven, Donzi, lo empujó contra la mesa, le bajó los pantalones, tomó un cuchillo de cocina, roció un poco de licor y lo golpeó. Donzi tuvo suerte. Sus gritos atrajeron a un vecino, quien lo llevó rápidamente a un médico que apenas le salvó la vida. Su padre permaneció impenitente, creyendo haberle allanado el camino a su hijo. Tras detener la hemorragia, llevó a Donzi a ver al tercer abuelo, con la esperanza de que el anciano eunuco le recomendara entrar en palacio. Pero el tercer abuelo se rió a carcajadas y se tapó la nariz con disgusto. ¡Qué tonto! No puedes entrar al palacio sin más. Pobrecito, tu propio padre te castró. ¿Quién sabe si sobrevivirás? ¡Qué desgracia! Solo entonces el padre de Donzi se dio cuenta de que su cuchillo no le había traído riqueza a su hijo, solo había destruido el linaje familiar. La herida de Donzi tardó mucho en sanar, en liberarse de la carga. Su padre lo abandonó en las profundidades de las montañas. Pero sobrevivió, temeroso de volver a casa. Deambuló caminando incansablemente y finalmente siguió a los refugiados hasta esta ciudad. Lo abracé con ternura pensando que en este mundo, el sufrimiento no es solo para mujeres ni para hombres. Es para los pobres. Podría vender tofu. Mi hermana podría tejer tela. Los dos podríamos criar un hijo juntos. Unos cuantos platos extra de comida no serían problema. Una vez que ahorrara suficiente plata, podría abrir una tienda, ganar dinero poco a poco, tal vez incluso convertirme en un comerciante exitoso. La vida parecía tener más esperanza. Pero poco después, una noche Zhao Yuan llamó de repente a nuestra puerta,
metió una bolsa de harina y me miró fijamente, con la nuez subiendo y bajando mientras preguntaba, «Arya, ¿queda algo de tofu?» Respondí con la mirada perdida, «Se acabó todo». «¿Qué pasa?» Forzó una sonrisa. «Me voy a luchar contra los bárbaros. No sé cuándo volveré. Solo extrañaría un poco tu tofu». Entré en pánico tartamudeando. No hice gran cosa. Lo ignoró con un gesto. «Está bien. Está bien. Me voy ahora». «Arya, tú». Hizo una pausa, luego sacó una horquilla de plata de su bolsillo y me la entregó. «Esto es todo lo que puedo permitirme. Para pagar los zapatos nuevos». Me quedé mirando la horquilla. Tenía una pequeña flor tallada, exquisitamente detallada. Mi corazón se aceleró inexplicablemente y lo agarré de la manga. «Zhao Yuan, debes volver». Asintió sosteniendo mi mirada un instante más y luego sonrió con más amplitud. «Arya, cuando regrese tras obtener honores militares, te haré un juego completo de joyas». 13. Esa noche Zhao Yuan salió de la ciudad con el ejército. Lo observé un buen rato. No miró atrás, y no me atreví a gritarle. Lo seguí por la calle hasta llegar a la puerta de la ciudad. Se confundió con la multitud, con una armadura de tela andrajosa, un soldado común y corriente, pero reconocí su espalda al instante, presintiéndolo de alguna manera diferente a los demás. Observé hasta que se fundieron por completo con la noche, convirtiéndose en una línea de diminutos puntos negros. El viento nocturno me conmovió y dispersó el sonido de los cascos. Los habitantes del pueblo decían que el campo de batalla era peligroso, que de las familias que enviaban a 5 hijos, solo la mitad regresaba. Un niño había perdido ambas piernas, obligado a mendigar con su madre, y recientemente había sido atropellado por una carreta, ¡qué desgracia! Mi corazón latía con fuerza en casa. Contaba mi dinero pensando, si Zhao Yuan está lisiado o mentalmente destrozado, al gobierno no le importará, pero a mí sí. Mi hermana al ver mi distracción, me consoló. Dong Zi había preguntado y Zhao Yuan y los demás habían ido a enfrentarse a las fuerzas principales del General del Norte. El General del Norte era invencible, mientras él estuviera allí, seguramente regresarían con vida. Me toqué la horquilla plateada y dije alegremente, claro que volverá. Sigue pensando en mi tofu. La vida fluyó tranquilamente. Día tras día hacía tofu. Dong Zi crecía y se fortalecía. Al acercarse el fin de año, mi hermana nos hizo ropa nueva. Planeaba comprar carne para darnos un capricho. Pero desde que los bárbaros entraron en los pasos, todo se había encarecido mucho. Solo mi tofu seguía siendo asequible. Lo discutimos una y otra vez, hasta que finalmente compramos despojos de cerdo. Al menos era carne. La Nochevieja fue especialmente fría. Mi hermana cortó adornos de papel. Dong Zi barrió el jardín. Fui a entregar tofu a una familia del norte del pueblo. Al regresar, de repente oí un grito. El ejército del norte ha vuelto. En un instante el mercado se sumió en el caos. Los vendedores ambulantes se dispersaron. Ancianas de cabello blanco se apoyaban en palos, mirando hacia la puerta de la ciudad, llamando con entusiasmo los nombres de sus hijos al oír el paso de los cascos. Pero pronto los sonidos se apagaron. Me abrí paso de puntillas entre la multitud y me di cuenta de que el ejército del norte había regresado desorganizado, con cascos y armaduras abandonados, caminando en filas dispersas, la mayoría heridos y con rostros desconocidos. Claramente esta no era la unidad de Zhao Yan. Una mujer se acercó a un joven general de piel delgada y amarilla. «General, ¿de dónde se retiró? ¿Sabe algo de mi hijo? Se llama Hyanda. Ascendió a capitán el año pasado». El joven general se detuvo afligido, dudó un momento y susurró, «Lo siento». Los habitantes del pueblo se pusieron nerviosos, y yo frenético. Siguiéndolos, agarré disimuladamente a un soldadito, le puse plata en la mano mientras le preguntaba, «Hermano, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha salido mal?» El soldado rechazó la plata, secándose las lágrimas con la manga sucia. Se acabó, se acabó. Ese maldito emperador nos traicionó. Aguantamos medio año, pero no pudimos mantener el ritmo. El general se ha ido. El ejército del norte se ha ido,
todo se ha ido. 14. Al acercarse el fin del año, la llegada del nuevo año se sentía como una prueba. Este año, a diferencia del sur, donde el emperador vivía en un lujo desenfrenado, ninguna casa podía sobrevivir a salvo. Las malas noticias no se podían ocultar. En 3 días, toda la ciudad estaba vestida de luto blanco. Los gritos resonaban por todas partes. Nos enteramos de que los bárbaros habían abandonado la persecución del emperador rumbo al sur y propusieron dividir el río con nuestra dinastía. El emperador accedió en silencio. Los bárbaros concentraron entonces sus fuerzas de élite en atacar el norte. El grueso del ejército del norte fue rodeado y asediado, privado de suministros. Incluso desenterraron raíces de árboles. Sin embargo, el emperador lo ignoró todo, ocupado en reparar sus palacios y en buscar inmortales y medicinas. El cielo no tenía ojos. Quienes merecían morir sobrevivían. Quienes no debían morir se desvanecían con ligereza, registrados solo de pasada en la historia. A principios de noviembre el general del norte Hengin murió en el campo de batalla, su cuerpo fue capturado por los bárbaros. La unidad de Zhao Yan, enviada como último refuerzo, fue interceptada a mitad de camino y aniquilada. De los 50.000 soldados del ejército del norte, solo unos pocos cientos sobrevivieron. Un general adjunto escapó con los heridos y buscó refugio bajo el mando del príncipe Jin, el único miembro de la realeza que aún resistía a los invasores, y recibió la orden de establecerse aquí. Pero el príncipe Jin comandaba menos de 20.000 soldados, retirándose constantemente ante el asalto de los bárbaros. Incluso luchar a muerte era como golpear huevos con piedras. Más allá de Fuzhou, solo la caballería de hierro de los bárbaros vagaba. Controlaban los cruces de ríos y las rutas principales. Estábamos atrapados. Cerré la puerta a cal y canto, me senté junto al con, mirando la ventana cubierta de escarcha, dándole a mi hermana un sorbo de agua caliente. Llevaba 3 días enferma, con fiebre incesante, despertando llorando y luego llorando hasta despertarse. Toda su energía se había agotado. No tenía tiempo para llorar. Estos días, mientras la ciudad aún no se había sumido en el caos, compraba todo el grano que podía y algo de papel moneda mientras mi hermana dormía. Dongzi y yo dibujamos 2 círculos en el patio y quemamos ofrendas de papel para el general y Zhao Yan. Al regresar, mi hermana despertó y gritó débilmente: «Aria». Me apresuré a tomarle la mano. «Estoy aquí, hermana». Me miró fijamente con los labios temblorosos, y de repente se golpeó la cara, llorando: «Te he hecho daño. No debería haberte dejado quedarte. Te maté. Te maté». Le agarré las manos, tranquilizándola como a una niña. «No es tu culpa. No es tu culpa». ¿Cómo era posible? En este mundo caótico, la gente común luchaba por sobrevivir. ¿Quién podía predecir el futuro? Solo podíamos dar un paso a la vez. Le sequé las lágrimas con ambas manos, tarareando la canción de cuna que nuestra madre nos había enseñado cuando me consolaba de pequeña. Llega septiembre. Los frijoles y el trigo se vuelven dorados. Todos los hogares huelen a tofu. Molinos de piedra blanca. Suenan los morteros. Se desea fervientemente que los niños estén sanos y salvos. 15. Tras el asedio de la ciudad por parte de los bárbaros, la escasez de alimentos se convirtió en un problema crítico. La hambruna se desató en Fuzhou. Para colmo, los bárbaros saquearon todas las ciudades que capturaron. Montañas de cadáveres se pudrieron, y el hedor y la sangre se extendieron kilómetros a la redonda. El joven general estacionado aquí, trayendo la peste, recogió grano, prometiendo proteger a los habitantes con su vida. Sin embargo, la muerte del general norteño Hengin había borrado el último vestigio de fe que el pueblo tenía en la corte. Muchos seguían huyendo, intentando reunirse con sus familiares en el sur. Pero en cuanto llegaron a la orilla del río, se encontraron con una lluvia de flechas. El dueño de una arrocera a solo una calle de distancia fue el primero en irse de Fuzhou. Sin embargo, al final, solo su hijo menor, cubierto de heridas de flecha, regresó. Había visto a sus padres y hermanos mayores atravesados por flechas. Agarrando la mano de su hermana pequeña, corrió a ciegas de vuelta, solo para que un bárbaro a caballo lo alcanzara, clavándole una lanza en la cabeza a su hermana de 5 años,
levantándola en alto, chillando de alegría como un perro salvaje. Fingió estar muerto para sobrevivir. Arrastrándose un buen rato, se topó con una unidad de milicia, y finalmente se salvó. Por desgracia, sus heridas fueron demasiado graves. Murió al día siguiente. Nadie lo enterró. Los vecinos estaban demasiado ocupados rebuscando en la arrocera buscando el grano que quedaba. Las paredes de nuestro patio también fueron destrozadas muchas veces. Al principio eran principalmente pilluelos callejeros robando comida. Tuve que expulsarlos y luego con mi hermana, afilamos todos los cuchillos y tallamos 2 palos de madera como lanzas. No podíamos dormir por la noche vigilando la puerta, aferrados a nuestras armas. Pronto llegó otro grupo pateando la puerta, arañando las paredes y gritando, «Junian, sal a jugar con nosotros. Tu amante ha muerto. ¿Por qué no nos divertimos un poco? ¿Jugamos gratis? Toma, 3 monedas de cobre». ¿Suficiente? Estos cabrones no se atrevieron a actuar mientras el general vivía. Pero ahora avanzaban a la carrera, imposibles de ahuyentar. La vieja puerta se sacudió bajo sus patadas. Dongzi estaba a punto de rendirse. Llorando golpeé mi caña de bambú contra las paredes. Un chico con cicatrices me escupió una flema espesa, maldiciendo. ¿Oíste a tu hermana Junian? ¿Ya es una putita probando hombres? Ven, déjame enseñarte a servir. Estaba a punto de saltar del muro cuando un grito feroz resonó tras él. Pelearé contigo yo mismo. Mi hermana, normalmente amable, irrumpió con un cuchillo para leña. Dongzi no había reaccionado antes de abrir la puerta de una patada, golpeando de lleno a un chico flacucho. Su cabeza se partió como una sandía, sangrando a borbotones, gritando de terror, rodando por el suelo, agarrándose la cabeza. Mi hermana lo perseguía y lo atacaba sin parar, gritando. ¿Te atreves a tocar a mi hermana? Los mataré a todos. Corrí tras ella, viéndola moverse como el viento, haciendo rodar y correr a 4 matones. El chico más rápido con la cicatriz, presa del pánico, se estrelló de cabeza contra una pared. Al girarse el cuchillo de mi hermana le cortó una oreja. Se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. Aterrorizado, se ensució tropezando paso a paso, arrastrado fuera del callejón por sus compañeros más jóvenes. Bajo la luz de la luna, mi hermana alzó su cuchillo, temblando, jadeando, gritando con todas sus fuerzas. Finalmente desahogó años de resentimiento, desplomándose en el suelo, llorando desconsoladamente como una mujer enloquecida. La guerra enloqueció a la gente y la corte era inestable. Cada hogar solo podía cerrar las puertas a cal y canto, quemar incienso y rezar al cielo. Solo la fe de mi hermana había muerto. Ya no se inclinaba ante los crueles cielos. Tras derrotar a esos rufianes, nunca se atrevieron a regresar. Pero unas noches después, Dongzi salió a hacer sus necesidades y, de repente, dejó escapar un grito desgarrador. Salí corriendo sin siquiera ponerme los zapatos y vi a Dongzi abrazando a mi hermana, ambas arrodilladas en el patio, llorando angustiadas. Di un paso al frente y mi hermana se levantó lentamente, girando la cabeza. En su mano tenía unas tijeras manchadas de sangre. El suelo estaba cubierto de pelo. Su rostro era un mapa de cicatrices, cortes que recorrían sus mejillas en todas direcciones. La sangre corría por su pálido cuello, empapándole el pecho. Me quedé paralizada con los pies como plomo, y me tambaleé lentamente hacia ella. Hermana, debe doler muchísimo. Sonrió apuñalando con indiferencia el moño de un hombre con las tijeras. No tengas miedo. Sé lo que hago. No moriré. Otras familias tienen hombres que cuidan la casa, pero yo soy la mayor. Protegeré nuestro hogar. Por primera vez en mucho tiempo mi hermana, con cicatrices pero decidida, salió del patio conmigo hacia las afueras de la ciudad. La ciudad de Yonsu estaba mal situada. No se podía comprar comida dentro y fuera no había tierras de cultivo, solo una pequeña parcela de bosque. Juntas mi hermana y yo raspábamos corteza de árboles, desenterrábamos raíces y vegetales silvestres, luchando con otros por comida, enfrentándonos a desastres y calamidades provocadas por el hombre. La gente se veía obligada a ser egoísta. Hogares antes orgullosos ahora rebajaban su dignidad, ordenando a sus sirvientes que desenterraran vegetales silvestres,
pero la mirada y las manos ágiles de mi hermana los obligaron a hacerlo, haciéndoles maldecir con ira. Ella les escupía sin piedad, sin ceder ni un ápice. Una tía mal hablada reconoció a mi hermana y soltó obscenidades. Hay quien cree que sobrevivir a una caída de la virtud los hace castos. Va, una puta asquerosa dominada por miles. ¿Por qué no se pudrió en el horno? Monté en cólera, le unté la cara de barro, le tiré del pelo y forcejeé con ella. Cobardes que intimidan a los débiles. ¿Te atreves a insultar a las mujeres que sufren mientras dejas que Luazi secuestre niñas? ¿Nunca denunciarlos? Te voy a partir la boca. La mujer era grande pero llevaba mucho tiempo hambrienta. Apenas tenía carne. A los 7 años, ya sabía trabajar el campo. No era rival. Le arranqué un mechón grueso de pelo fino y le metí un puñado de estiércol de vaca en la boca. Suficiente para llenarla. Mi hermana, temiendo que alguien muriera, me apartó rápidamente. Antes de irse agarró unas verduras silvestres de la cesta de la tía, medio muerta de ganas. Después de nuestro alboroto, nadie se atrevió a volver a subir por nuestras murallas, mitad por miedo, mitad por agotamiento y hambre. Un mes después, la gente empezó a morir de hambre en la ciudad. Esa tía mal hablada fue una de las primeras. Los vecinos dijeron que su esposo y su hijo le negaban cualquier alimento. Solo podía comer tierra de guanina, hinchada hasta la muerte. Su esposo vendió su cuerpo a los vecinos, quienes a su vez intercambiaron el cadáver de su hija hambrienta. Una densa niebla blanca colgaba, y el hedor a sangre, mezclado con el aroma a carne, se extendía de un patio a otro. Los viejos cuentos de pueblo que nos contaba nuestro maestro para asustarnos, cómete al hijo del vecino. Eran terriblemente reales. 17. Después de un rato se nos acabó la comida. Mi hermana Dongxi y yo solo podíamos beber una papilla ligera al día. Después me quedé mirando el con la mirada perdida. Mi hermana fue la que menos comió. Tenía el cuerpo ligeramente hinchado. Su voz era débil. A este paso moriríamos de hambre. Decidí aventurarme fuera de la ciudad en busca de comida, aunque solo fueran raíces. Pero últimamente exploradores bárbaros patrullaban con frecuencia las afueras. No hace mucho una familia de 3 abandonó la ciudad. Su hijo menor fue decapitado por bárbaros. Los padres regresaron desquiciados, gritando que el mundo exterior estaba lleno de fantasmas. Mi hermana nos prohibió salir, temiendo cualquier contratiempo. Pero morir de hambre así. Ya no me importaban los fantasmas. Miré a mi hermana dormitando contra la pared y le susurré a Dongxi, Dongxi, quédate a vigilar la casa. Iré a buscar comida. Si nuestra hija mayor se despierta, dile que volveré pronto y que no se preocupe. Dongxi. Demasiado débil para levantar la cabeza. Asintió somnoliento. Hermana segunda, vuelve pronto. Salí sigilosamente con mi cesta, rumbo al oeste. La ciudad estaba en un silencio sepulcral con cadáveres esparcidos por doquier, solo los letreros ondeantes de las tiendas tintineaban al viento. Cuervos negros volaban en círculos amenazantes, el aire denso por la descomposición. En una esquina, un mendigo llevaba mucho tiempo muerto con las piernas destrozadas por los cuervos. Sentí náuseas pero lo rodeé, cuando de repente un hombre alto salió de una carnicería, pateando un cadáver y arrastrando una pierna amputada dentro de la tienda. Me quedé paralizado. Sus ojos rojos y furiosos se clavaron en los míos como si viera un cadáver, haciéndome estremecer. Me apresuré hacia el oeste observando con cautela los alrededores, escondiéndome entre árboles y arbustos para evitar a los exploradores bárbaros. Las afueras estaban desoladas. Tras una larga búsqueda, recogí algunas raíces de árboles y algunas verduras silvestres, obligándome a tragarlas, y regresé tambaleándome a casa. Encontré a mi hermana saliendo corriendo, ansiosa, agarrándome la mano. Aria, ¿has vuelto? ¿Dónde está Dongxi? Se había despertado y lo había encontrado desaparecido. La puerta estaba cerrada por dentro, debió de haber salido usando la leña apilada contra la pared. Dongxi solía ser cuidadoso, probablemente trepó para evitar intrusos. ¿Pero por qué había salido de casa? Me puse a pensar y salí con mi hermana a buscar. Temí que Dongxi al verme no regresar, hubiera ido al oeste a buscarme en una esquina.
Vi una figura pasar corriendo. Corrí y lo agarré, uno de los pequeños mendigos que solían mendigar con Dongzi. Le pregunté con urgencia, ¿has visto a Dongzi? El chico evitó mi mirada, aferrándose a algo. Yo no lo he visto. Sospeché una mentira y le arrebaté el objeto de las manos, un trozo de carne ensangrentada, recién cortada. ¿De dónde podría salir carne fresca ahora? Furioso agarré al chico por el cuello. ¿Dónde está Dongzi? Mi hermano. Puso los ojos en blanco señalando débilmente hacia la carnicería. Me daba vueltas la cabeza. Empujé al chico a un lado y corrí hacia la tienda golpeando la puerta. Abierta. Abierto. Dentro. Agua hirviendo. Golpeé la puerta de madera y arrastré objetos cercanos para trepar el muro. Pero justo al llegar arriba, unos brazos fuertes me agarraron, me levantaron y me tiraron al suelo. Caí con el alma en vilo. Vomitando sangre. 18. El patio apestaba a sangre. A 3 pasos. Una gran olla de cobre hervía sobre un fuego rugiente. Salía vapor blanco. Contra la pared colgaban 2 trozos de carne. Brazos. Piernas, claramente cadáveres humanos. El carnicero murmuró, demasiado delgado no sabrá bien, y me golpeó la cabeza con un palo de madera. Rodé hacia un lado. El palo golpeó el suelo y se partió en 2. El sabor metálico y sangriento en la garganta me provocó náuseas. Me incorporé con fuerza, presa del pánico mientras el carnicero avanzaba, y busqué frenéticamente algo para defenderme. Entonces vi unas pequeñas manos en el suelo, dentro de la habitación. Dongzi. Boca abajo. Inmóvil. Yacía en un charco de sangre. La rabia me invadió cuando el carnicero se abalanzó sobre mí. Me agaché golpeándole la cabeza contra el abdomen y clavándole una horquilla de plata en el muslo. Rugió de dolor y me dio un puñetazo en la nuca. Vi estrellas explotar en mi visión y apreté los dientes. Me lancé hacia adelante y lo derribé. Detrás de él estaba la olla hirviendo. Su enorme cuerpo se desplomó sobre él, quemándolo de pies a cabeza. Sus gritos eran ensordecedores. Arranqué la horquilla y se la clavé en el cuello con todas mis fuerzas. La sangre me salpicó la cara mientras él me arañaba la garganta en su agonizante forcejeo. Seguí apuñalándolo hasta que le destrozó el cuello. Por fin. Sus ojos se abrieron de par en par. Se desplomó. Su rostro ardía grotescamente. Murmurando, comiendo, convulsionando varias veces antes de quedarme completamente quieto. Me tambaleé hacia la casa, tropecé con el umbral y caí frente a Dongzi. Dongzi. Me arrastré hacia él y le rocé la mejilla. Dongzi. Estoy aquí. Estoy aquí. Lo levanté con los ojos entreabiertos, la boca ligeramente abierta, el vientre empapado en sangre, y le levanté la camisa. Vi que le faltaba un gran trozo de carne, y la sangre brotaba como si intentara derramarse por sus entrañas. Le toqué la carita repetidamente. Parecía respirar todavía, aunque su cuerpo estaba helado, aferrándose a él. Corrí a la calle vacía, llorando y gritando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mi hermano se está muriendo. ¡Auxilio! De lejos. Mi hermana me oyó y se tambaleó. Ojos desorbitados. Por fin logró sujetarnos a ambos, después de casi caer varias veces. Dongzi despertó de repente con la mirada perdida. Me miró, luego a mi hermana. Lágrimas le corrían por los ojos. Murmuraba con una voz soñadora. Hermana, qué hambre, qué dolor. Mi hermana me quitó a Dongzi y corrió hacia la botica. Divagando. Dongzi. Te salvaré. Puedo salvarte. La seguí cojeando. Al oír a Dongzi susurrar, Xiao Sanzi dijo que había encontrado comida y que la compartiría conmigo. Su cabeza se balanceaba en los brazos de mi hermana. Sus ojos me miraban. Segunda hermana. Lo siento. No estuve bien. Llegamos a la botica, pero la puerta estaba bien cerrada. Golpeé, pero dentro reinaba el silencio. Vacío.
Mi hermana se dejó caer en los escalones con Dongzi, besándole la frente y agarrándole las manos heladas. La sangre goteaba de su ropa como si fuera una muñeca de porcelana destrozada. Sus ojos se nublaron y su boca susurró entrecortadamente. 8. 19. Dongzi murió antes de cumplir 10 años. Mi hermana sostuvo su cuerpo en el patio durante horas. Al amanecer, la mitad de su cabello negro se había vuelto blanco. Finalmente cavamos una pequeña tumba y lo enterramos, marcándola con una tabla de madera, olvidando su apellido. Escribimos, tumba de Li Dongzi. Tras enterrar a Dongzi, mi hermana y yo, armadas con cuchillos, buscamos a Xiao Sanzi, quien lo había engañado para que saliera de la casa. Dimos vueltas por la ciudad durante un buen rato, hasta que finalmente nos topamos con un patio en ruinas donde unos mendigos estaban reunidos alrededor de una olla, cocinando. Dentro de la olla yacía Xiao Sanzi, decapitado y desmembrado. Desgarraron la carne como demonios. Rostros entumecidos de satisfacción. Aparté a mi hermana con rigidez. El masticar nauseabundo y el hedor a carne llenaban la calle. Inseguros de si seguíamos en el mundo humano o en el infierno. Sin embargo, este era el mundo humano. El infierno tiene 9 tribunales y un llama para hacer justicia. El mundo humano no tiene ninguno. Quedaron pocos con vida en la ciudad de Yonsu. Quienes huyeron fueron asesinados por bárbaros. Los que quedaron murieron de hambre y fueron devorados. Algunos guardias de la ciudad murieron de hambre. Otros por heridas sin curar. Pero el resto seguía de pie en lo alto de las murallas, contemplando el oscuro vacío. Por la noche me acurruqué en los brazos de mi hermana, con todo el cuerpo dolorido, golpeado por el carnicero en alguna parte. Vomité toda el agua que había bebido, gimiendo. Susurré, hermana, me siento fatal, tranquilízame. Me humedeció los labios con agua tibia, me acarició la espalda y murmuró, segunda hermana, no duermas, no me dejes. No quería que llorara, pero no podía abrir los ojos. La muerte de Dongzi atravesó mis ganas de vivir. La olla hirviente había apagado mi vitalidad, dejando solo tenues chispas, apenas sostenidas por el pensamiento. Si yo también moría, ¿cómo sobreviviría mi hermana? De alguna manera encontró un huevo de pájaro, dejando que la yema cruda se deslizara por mi garganta, reanimándome. Ella misma apenas respiraba de hambre. Susurrando débilmente vi a mi madre. Me culpó. Me culpó por sobrevivir, por no cuidar de nuestros hermanos. No pude encontrar otro huevo. Llorando, debió ser un espíritu errante que te engañó. No nuestra madre. Madre, solo te preguntaba si comías lo suficiente. Si tuvieras frío, no te culparía. Sus ojos hundidos parpadearon. Me tocó la mano y preguntó con suavidad, ¿llaman a la puerta? Me quedé paralizado y luego levanté la vista. Efectivamente, alguien llamó a la puerta. Corrí hacia allí y miré por la rendija. 2 soldados con armadura de tela susurraban, esta casa también está muerta. Ay, llegó demasiado tarde. Su armadura era exactamente igual a la de Zaoyan. Grité como si viera a mi familia. Estamos vivos. Estamos vivos. 20. El príncipe Jin lideró a sus tropas para confiscar el grano del enemigo y entregó suministros vitales a Fuzhou. En las calles se colocaron grandes ollas y cuencos de gachas ligeras salvaron innumerables vidas. Los soldados eran de piel oscura y delgados, pero habladores. Cuando hablaban del príncipe Jin, no escatimaban elogios. Oí que el príncipe es amigo de nuestro general. Aprendió equitación y tiro con arco con él. El príncipe es igual que el general, bondadoso con los pobres. Dijo, después de expulsar a los bárbaros nos darían tierras. Mi hermana escuchaba en silencio con un tazón de gachas en las manos y una leve sonrisa en los labios. Recibíamos pequeñas raciones casa por casa, no mucho pero suficiente para sobrevivir un tiempo más. Con algo de fuerza recuperada, mi hermana y yo nos sentamos junto a la tumba de Dongzi, tejiendo sandalias de paja a la luz de la luna. De alguna manera, la conversación giró hacia el general del norte. Oí cuando murió el general. Los bárbaros, furiosos, le cortaron la cabeza, pero su cuerpo permaneció en pie. No cayó. Me temblaba la mano. La aguja me pinchó la yema del dedo.
Miré su perfil disimuladamente. Por suerte, no lloró. Enhebró la aguja con cuidado, murmurando para sí misma: siempre he dicho que mi hombre es un héroe. Más alto que el cielo. Tocó suavemente la tumba. General, cuide de mi Donzi. Proteja a mi hermanita. Mi hermana, ahora demacrada, llena de cicatrices y con el pelo medio canoso, parecía una anciana, pero sus ojos claros y brillantes seguían siendo los más hermosos de mi corazón. Les dio las sandalias de paja a los soldados que repartían el grano. Le dieron las gracias efusivamente, pero no se atrevieron a ponérselas, así que se las colgaron del cuello, dejando sus zapatos desgastados en los pies. Con ellos cerca, la vida volvió gradualmente a la ciudad. La gente empezó a hablar de volver al campo a cultivar una vez terminada la guerra, al menos para evitar la hambruna. Empecé a tener antojo de tofu, pensando que en el futuro prepararía tofu para los soldados, dejándolos comer hasta saciarse sin cobrarles. Teníamos esperanzas y deseos, y pronto el príncipe Jin envió más grano. Todos vitorearon y corrieron a ayudar a cargarlo. Mi hermana y yo nos unimos a la multitud, saliendo de la ciudad. A lo lejos se alzaba una nube de polvo mientras los caballos se acercaban velozmente. Justo cuando estaba a punto de avanzar, noté su extraña apariencia y fijé la mirada en ellos. Se me heló el corazón y grité: ¡bárbaros! Al instante los ciudadanos entraron en pánico y corrieron de vuelta a la ciudad. Los soldados defensores fueron sorprendidos, empuñando lanzas y cuchillos, y gritando que cerraran las puertas. Pero era demasiado tarde. En un instante la caballería bárbara los atacó. Una densa lluvia de flechas se abalanzó sobre ellos, golpeando como si fueran coladores a los soldados que intentaban bloquearlos. Las frágiles puertas de la ciudad apenas se habían cerrado cuando fueron completamente embestidas. Cientos de bárbaros cargaron. En medio del caos, un niño pequeño cayó. Su madre no pudo salvarlo a tiempo y observó con impotencia cómo los cascos lo aplastaban hasta convertirlo en pulpa. Apreté con fuerza la mano de mi hermana. Detrás de nosotros, los bárbaros gritaban y restallaban látigos. No tenía dónde correr, así que arrastré a mi hermana a un patio y cerré la puerta. Afuera se oía el entrechocar de espadas y el relincho de los caballos de guerra, cada sonido como un gemido fantasmal. Mi hermana y yo, todavía temblando, buscamos un escondite y finalmente nos metimos en un armario. 21. Mi hermana y yo nos acurrucamos juntas en el estrecho armario. El ruido afuera duró un buen rato, hasta que se hizo un silencio sepulcral. Mi corazón latía con fuerza, las palmas sudorosas sobre su mano, los oídos alerta. De repente una patada atronadora sacudió la puerta, haciéndome temblar y aferrarme a mi hermana. Alguien entró en el patio, cada paso era pesado, como si me aplastara el corazón. No me atreví a respirar, cerré los ojos y recé a la madre Zhao Yan, o a cualquier deidad, pidiendo ayuda. El intruso hurgó en la casa con rudeza y luego guardó silencio. Miré por la rendija del armario y me quedé paralizado al ver una cara gruñona. Con un golpe sordo, la puerta del armario se abrió. Mi hermana y yo salimos disparadas como pollitos. El bárbaro era bajo y corpulento, con la cara llena de carne. Me agarró del pelo, riendo, gritando en un chino mal hablado. ¡Mujer! ¡Mujer! Pateé y forcejeé levantando mi horquilla para golpear, pero me dio un puñetazo en el estómago con la fuerza de una roca que me aplasta las entrañas. Me quedé completamente inerte y junto con mi hermana, fui arrastrada a la calle. Toda la gente de la ciudad estaba reunida, obligada a arrodillarse, temblando. Mi hermana me sujetó con impotencia, mientras observaba cómo el látigo del bárbaro capturaba a los soldados casi abatidos, atándolos en fila y presionándolos contra el suelo. Entre los soldados estaba el joven soldado que nos había entregado grano, con un brazo roto. Levantó la cabeza, maldiciendo con fiereza. El bárbaro alzó la espada y le cortó la cabeza como si cortara una sandía. La cabeza rodó con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. Uno a uno, los soldados cayeron bajo la espada. Los bárbaros, insatisfechos, pisotearon los cadáveres, dejándolos irreconocibles. Finalmente jadeé, tosiendo. Mi hermana me apretó contra su pecho, aterrorizada, como si intentara esconderme dentro de su cuerpo. Las espadas del bárbaro estaban empapadas de sangre. A nuestro alrededor, los gritos desesperados de los ciudadanos llenaban el aire.
De repente una voz aguda se alzó entre la multitud. «No me maten. No me maten. Soy la señora de la casa Quion. Les daré mujeres». La anciana se arrastró hacia adelante arrodillada, adulando a los líderes bárbaros. «Sé dónde está la chica más hermosa. Se llama Li Sujin y pertenece al general del norte Hengin». 22. Todos sabían que los bárbaros odiaban al general del norte Hengin, así que el cuchillo que colgaba del cuello de la señora de la casa Quion bajó lentamente. «¿Su mujer?», preguntó un líder bárbaro observando a la multitud con interés. «¿Quién?». La señora se giró emocionada, señalando entre la gente, pero se quedó paralizada. «No reconoció a mi hermana». El líder bárbaro se enfureció y agarró a una chica guapa que estaba cerca, exigiendo, ¿a ella? La chica forcejeó aterrorizada, gritando, «Yo no. Yo no». La señora entró en pánico, agitando las manos para explicarse, pero al ver a los bárbaros acercándose con cuchillos, se corrigió de repente. «Sí. Sí. Es ella. Es ella». Con una lágrima, el líder bárbaro le arrancó la ropa a la niña. Entre sus gritos desgarradores, rió con lujuria. Su madre lloró y suplicó solo para ser apartada a patadas, revolcándose de dolor, agarrándose el pecho. Un soldado bárbaro que avanzaba lentamente, levantó su cuchillo hacia la madre. Mi hermana me miró por última vez, soltándome finalmente la mano y poniéndose de pie. Los bárbaros se detuvieron, observándola con escepticismo. «¿Tú? ¿Tan fea?». Se acomodó el pelo y levantó la cabeza con orgullo. «Sí. Soy yo». La señora parpadeó asombrada, mirándola de arriba abajo varias veces antes de que sus ojos se iluminaran. Aplaudió y gritó, «Sí. Sí. Sí. Me equivoqué antes. Es Li Siyun. Puede que haya arruinado su aspecto, pero reconozco esos ojos. Sin duda es ella». Los bárbaros, medio creídos, chasquearon la lengua y se acercaron a mi hermana con cuchillos. La empujé al suelo, me limpié la tierra de la cara y, con la horquilla de plata que me había dado Zhao Yan, me até el pelo. Los bárbaros me miraron un instante, luego rieron a carcajadas, me agarraron del cuello y me lanzaron al vacío. Mi hermana se puso frenética, intentó correr hacia mí, pero la sujetaban, golpeando el suelo y gritando, «Soy Li Siyun. Soy la verdadera». El líder bárbaro me agarró la barbilla, observándome divertido. «¿Eres la mujer del general Hengin?». Por alguna razón, ya no sentía miedo. Lo miré a los ojos con una sonrisa fría. «Sí. Soy yo. Y sé que el general ocultó algo muy importante». El líder preguntó de inmediato, «¿Qué?». Bajé la voz. «Es el recuento del tigre. Libéralos y te guiaré hasta allí». No había leído mucho, así que lo único plausible que pude inventar sobre el general fue esto. Me creyeran o no los bárbaros, ganaría tiempo. Cada instante extra era una pequeña victoria. El líder bárbaro se burló mostrando los dientes amarillos, y me dio un puñetazo en la nariz. Me desplomé mientras los látigos caían sobre mí, desgarrándome la piel. No tuve fuerzas para resistir. La sangre me corría por la nariz y el dolor se desvaneció. Vi a mi hermana llorar y arañar el suelo, pensando con impotencia que estábamos condenados, a pesar de todos nuestros esfuerzos por vivir una buena vida. Al final nos masacraron como animales. ¡Qué injusto! 23. El líder bárbaro me golpeó hasta que me quedé inmóvil y luego me dio una patada en la cabeza. En ese momento, uno de sus hombres corrió hacia mí. Balbuceando rápidamente, la expresión del líder cambió bruscamente. Me subió a un caballo, alzó su espada larga y se marchó. Reboté boca abajo en el caballo, vislumbrando a mi espalda. Los bárbaros se dirigían a la puerta de la ciudad. Sentí una chispa de esperanza. ¿Llegarían refuerzos? Esta vez, mi apuesta dio resultado. Justo cuando los bárbaros habían cabalgado una corta distancia, la ladera distante estalló con gritos de guerra. Bajo el sol abrasador, innumerables milicianos, vestidos con ropas sencillas y sandalias de paja, avanzaban como un maremoto. El líder bárbaro alzó apresuradamente su espada, gritando a la batalla, pero sus hombres aún no habían tensado sus arcos. Los milicianos lanzaron lanzas de madera,
derribándolos de sus monturas, y blandieron azadas y hachas sin vacilar. Estos pueblos no llevaban armadura, pero se lanzaron sin miedo contra espadas y azadas, una tras otra. Pronto los bárbaros perdieron la ventaja. El líder incrédulo blandió su espada y restalló su látigo, gritando retirada. Los milicianos me persiguieron sin descanso, usando su conocimiento del terreno para cortar las rutas de escape. Acorralado, el líder bárbaro me agarró gritando: «Es la mujer de Gung Qin. Si te acercas más, la mato». Los milicianos se detuvieron, dejando un hueco suficiente para que escapara. Me aferré al caballo gritando desesperado: «Maten a los traidores. Mátenlos». El bárbaro me golpeó la espalda para silenciarme. Mi voz se quedó ronca. Continué: «Mata. Mátalos». Mi horquilla se me resbaló del pelo, rapidísimo. La atrapé y se la clavé al caballo en el vientre. Aunque llevaba armadura, el caballo relinchó de dolor. Encabritándose, el líder bárbaro y yo salimos despedidos del caballo. Voló polvo. Probé la hierba y avancé a trompicones. Flechas y cascos rugían a mi alrededor. Tenía las piernas entumecidas, y el mundo que se extendía ante mí parecía las puertas del inframundo. Aún así, quería vivir. El líder, furioso, me agarró del pelo como un lobo hambriento. La espada me brillaba en los ojos, entrecerrándolos. Apenas distinguí una figura familiar que corría hacia nosotros, lanzando una piedra enorme que golpeó al líder bárbaro de lleno en el ojo. Su espada cayó al suelo con un ruido metálico. Los milicianos irrumpieron, inmovilizándolo. Luché un poco y finalmente me dejé caer en los brazos de mi hermana. «Aria. Erika». Ella sollozó, las lágrimas me mojaron la cara. Apoyé la cabeza en su hombro, el corazón se aquietó lentamente, los recuerdos aparecieron sin que nadie los llamara. Verano. El pueblo. El río. Mi hermana y yo nos perseguíamos por las crestas, oyendo el traqueteo de una carreta de madera mientras nuestra madre regresaba del pueblo. Torpe. Casi me caigo al agua, pero mi hermana me recogió. Caímos en un charco de lodo con la cara y el pelo cubiertos de barro, riéndonos sin parar. «Ah, hermana, esta vez me rescataste de nuevo de la sombra de la muerte». En verdad, mi hermana es la mujer más formidable del mundo. 24. Dormí mucho, que los bondadosos milicianos incluso juntaron dinero para hacerme un ataúd. Mi hermana se quedó a mi lado, negándose a que me enterraran, limpiándome las manos y la cara repetidamente, dándome de comer caldo medicinal. Charlando sin parar. «Aria. Si te vas, yo tampoco puedo vivir. Todo este esfuerzo que hemos hecho no habría servido de nada. Aria. El príncipe Ein es realmente impresionante. Está a la altura de nuestro general. Expulsó a los bárbaros de Fuzhou. Medio dormido. Apenas podía oír sus palabras. No podía despertar del todo. Tenía la respiración atascada en la garganta. No podía exhalar ni tragar. Hasta que de repente dijo: «Aria, si mueres, el tofu de mi madre se perderá para siempre. No podré arreglarlo». Inmediatamente respiré hondo. Cuando desperté del todo, me encontré tumbado en un campamento militar. Un médico anciano que me tomaba el pulso me miraba con ojos exagerados y retrocedió. «¡Guau! Has resucitado». Mi hermana me abrazó la cabeza, llorando y riendo a la vez. Mis extremidades estaban entumecidas. Solo podía mover los ojos, y me esforcé por fruncir los labios y besarla. Por ella y el viejo doctor, supe que el príncipe Ein cabalgaba su victoria, persiguiendo a los bárbaros. Había reunido a más de 200.000 milicianos y, con solo ropa sencilla y sandalias de paja, recuperó 7 u 8 ciudades de los bárbaros indulgentes y bien alimentados. Mi hermana y yo nos quedamos en el campamento por orden del príncipe Ein, como familia del gran general. Temía que el enemigo nos volviera a usar como rehenes. Mientras tanto, el emperador del sur finalmente no pudo quedarse de brazos cruzados. Originalmente había planeado aprovechar esta oportunidad para eliminar al príncipe Ein, pero no esperaba que fuera tan formidable. Por el bien del trono, el emperador finalmente apretó los dientes y envió refuerzos, con la esperanza de recuperar el favor del pueblo.
Me sentí eufórica, abriendo la boca como un pajarito esperando a que la alimentaran, solo para que me ahogara con una cucharada entera de papilla de arroz para mi hermana. Poniendo los ojos en blanco, mi hermana volvió a amamantarme incansablemente, dándome 3 comidas al día y limpiando mi cuerpo. Todos asumieron que estaba paralizada, evitando cuidadosamente palabras como correr o saltar en mi presencia. Pero no lo era. Mi madre me había hecho fuerte como un trozo de masa. Después de todas las caídas y golpes, solo me deformé un poco, luego descansé y volví a crecer más grande y resistente. Pasé todo el invierno acostado. A principios de la primavera, salí del campamento tambaleándome como un niño pequeño. Mi hermana lloró de alegría, agradeciendo en voz alta a mi madre y al espíritu del general. Y cuando el viejo doctor pasó, se golpeó la cabeza repetidamente en señal de gratitud. Miré hacia el sol deslumbrante y vi una bandada de gansos surcando las nubes, como si vinieran de otro mundo. 25. La guerra duró 3 años. Mi hermana y yo nos quedamos en el campamento los 3 años, ayudando con las tareas domésticas y desplazándonos a donde quiera que se desplazaba el ejército. El día que terminó la guerra nos pilló a todos desprevenidos. Iba cojeando con una palangana de madera para tender la ropa cuando un joven general entró de repente en el campamento gritando: «Los bárbaros se han retirado y han acordado la paz con nuestra corte». Los vítores se extendieron hasta el cielo. Los soldados acudieron en masa desde todas las direcciones. Me quedé atónito mientras gritaban, se desplomaban, rodaban por el suelo, levantaban al joven general y lanzaban sus sandalias de paja al aire. 3 años perdimos tanto. Decenas de miles de civiles habían desaparecido para siempre, pero los que seguían con vida tenían que mirar hacia adelante. El emperador del sur regresó discretamente a la capital. El príncipe Ein también regresó a la corte, prometiendo recompensar a los milicianos con plata y tierras de cultivo. Mi hermana y yo estábamos discutiendo qué hacer cuando el príncipe Ein envió repentinamente a un ayudante de confianza con expresión seria. «2 señoritas, el emperador ha emitido un decreto. Quiere que vengan al palacio con el príncipe Ein». Este inexplicable decreto imperial nos dejó inquietos durante un buen rato. El príncipe Ein contrató doncellas y asistentes para que nos atendieran y nos acompañaran hasta la capital, pero nunca mencionó por qué el emperador quería vernos. Con el corazón apesadumbrado como si fuéramos a la tumba, entramos en palacio con el estómago lleno de preguntas. El príncipe Ein nos esperaba a las puertas del palacio, pálido y bien afeitado. Sus ojos de águila irradiaban autoridad sin ira, lo que nos impidió a mi hermana y a mí dar un paso al frente. Ahuecó las manos respetuosamente. «No tengas miedo. Cuando te enfrentes a su majestad, responde a sus preguntas con sinceridad. Yo velaré por tu seguridad». Sentía un nudo en las pantorrillas. Pensé, es fácil para ti decirlo, pero ese es el emperador, aquel a quien el cielo ha designado para gobernar a los mortales, con la vida y la muerte en sus manos. Si digo algo incorrecto, mi familia podría desaparecer en un instante. Al entrar en palacio, mi hermana y yo no nos atrevimos a levantar la cabeza. Nos convertimos en las sombras del príncipe Jin, uno tras otro en el gran salón. Apenas entramos, resonó la voz aguda de un eunuco: «¿Cómo te atreves a enfrentarte a su majestad sin arrodillarte?». Me estremecí y me arrodillé de golpe. Mis piernas, recién recuperadas, me dolían muchísimo. Mi hermana se arrodilló más rápido, agarrándome la mano disimuladamente. Con el rabillo del ojo, el príncipe Jin estaba de pie al frente a la derecha, con las manos a la espalda, sin arrodillarse ni hacer una reverencia, diciendo fríamente: «Su sirviente saluda a su majestad». Un murmullo bajo y disgustado provino del trono. El tío imperial ha viajado lejos. La voz del emperador era áspera, desagradable. Me pregunté qué aspecto tendría el gobernante supremo cuando de repente alzó la voz. «¿Cuál de ustedes es redimida por el general del norte, la cortesana más importante del burdel?». 26. Me tensé al percibir el tono cortante y mordaz de su voz. Mi hermana levantó lentamente la cabeza y respondió con temor: «Majestad, es esta sirvienta». El emperador habló con interés. «Oh, entonces levanta la cabeza, para que pueda ver qué clase de belleza celestial eres». Mi hermana tembló levemente, levantando lentamente la cara. El emperador hizo una pausa y luego dejó escapar una breve exclamación de sorpresa.
Su consorte, aún más exagerada, lo regañó: me asustaste. ¿Cómo puede alguien tan noble salir de un burdel? ¿Te estás burlando del emperador? Mi hermana bajó la cabeza apresuradamente, apretándose contra el suelo con miedo. Perdóneme, Su Majestad. Al ver que la situación empeoraba, le expliqué rápidamente: Su Majestad. Mi hermana solo se cortó la cara para evitar ser insultada. ¡Qué insolente! El viejo eunuco volvió a saltar. ¿Quién te pidió tus palabras? Dale una bofetada. El príncipe Eames dio un paso al frente y se dirigió al emperador con gravedad. Majestad, no hay necesidad de molestar a dos mujeres débiles. El ambiente se tensó al instante. Mi hermana y yo estábamos atrapadas en la lucha del palacio, empapadas en sudor frío. Tras un largo rato, el emperador finalmente resopló. Mi amada consorte dice lo que piensa. ¿Por qué ofenderse, tío imperial? Se aclaró la garganta y continuó. He oído que al general del norte no le interesan las mujeres. Sin embargo, esta chica se convirtió en la fiel defensora del general. Incluso los héroes se enamoran de la belleza. Me pregunto si su encanto lo arruinó. Ante esto, incluso con la mente de un necio, pude adivinar su intención. El general ha muerto, pero en el corazón del pueblo, sigue en pie, superior a este emperador, vivo o muerto. Por eso le teme, desesperado por manchar su nombre. Mi hermana también lo comprendió y respondió deliberadamente. Su Majestad, el general nunca me tocó. Soy pura y virtuosa. No soy su concubina. El emperador se atragantó con sus palabras, su voz se oscureció. Oh, entonces, ¿por qué te redimió? Respondió con calma: porque yo también soy súbdita de esta dinastía. El emperador se quedó sin palabras. Sus botas doradas pisaron con irritación al volverse hacia mí. ¿Y tú eres su hermana? Levanta la cabeza. Lo miré. Quizás mi mirada fue demasiado sincera. Hizo una breve pausa y luego cambió de tono, burlón. Tosco, pero una belleza. Me enteré por el tío imperial que te desempeñaste con valentía en la batalla. Quizás una buena chica. ¿Digna de ser entregada como concubina? Las venas de la frente de Princián se hincharon. Reprimí un tic y respondí rápidamente en voz alta antes de que pudiera reaccionar. Majestad, este sirviente tiene esposo. Le seré fiel. Podría caer un alfiler en el pasillo. El emperador apretó los dientes, preguntando con fiereza. Oh, ¿y entonces qué recompensa debería darte? Hice una reverencia intentando disimular mi emoción. Su Majestad, por favor, concédame plata. Deseo volver a casa para hacer tofu. 27. El emperador me concedió plata. Y un arco de castidad. Mi hermana y yo salimos del palacio en un carruaje. Se tapó la boca, llorando todo el camino, susurrando maldiciones. ¡Qué abuso! La castidad de tu abuela. Maldijiste, emperador insensato. Sin embargo, a mí me pareció bastante favorable el resultado. Tenía dinero. Era viuda. Y con el arco que me había dado el emperador para protegerme. Ni siquiera los rufianes de 10 millas a la redonda se atrevieron a meterse conmigo. Empecé a contar la plata. Hermana, ¿crees que esto alcanzará para abrir una tienda de tofu? El emperador es tan tacaño. Mi hermana lloró aún más fuerte. Justo cuando salíamos de la ciudad, el carruaje se detuvo de repente. Se secó las lágrimas apresuradamente y escuchó con atención. Momentos después, un sirviente apartó la cortina y susurró: Señorita Lee, la anciana de la casa del general del norte desea verla. ¿La anciana? La madre del general. Mi hermana dudó, pero finalmente bajó del carruaje. Me quedé tras la cortina, escuchando atentamente. Nerviosa, mi hermana tartamudeó. La saludo, señora. ¿La señora? Con rostro amable sonrió amablemente y preguntó: ¿Es usted Sujin? Instintivamente mi hermana comenzó a explicar. Señora. Yo. ¿Y el general? Lo sé. La anciana señora interrumpió, tomándole la mano. In escribió en su carta que conoció a una chica amable pero desafortunada y quería llevarte a casa. Buena niña. Perdóname, se equivocó.
Los ojos de mi hermana se enrojecieron. Se mordió el labio para contener las lágrimas. La anciana se secó los ojos y preguntó con cuidado, «Hija, ¿tienes a dónde ir? ¿Te gustaría volver conmigo a Changzhou?» Mi hermana negó con la cabeza suavemente. «No. Señora, mi hermana está conmigo. Debería irme a casa». La anciana suspiró entregándole un billete de plata, atragantándose con las palabras. «Tómalo. No te niegues. Niño. Que estés bien. No hay necesidad de esperar a Ain. Si lo sabe, descansará en paz». Sostenida por sus doncellas, la anciana se alejó lentamente con la espalda ya desgarrada, envuelta en el peso de sus años. Partió en carruaje. Observamos hasta que el carruaje desapareció en la esquina. Mi hermana regresó flotando al carruaje, agarrando con fuerza el billete de plata. El carruaje avanzó lentamente, dejando atrás la ciudad. Por fin. Mi hermana gritó de alivio. Me reconoció. Area. Me reconoce. El general me reconoce. Por fin. Estaba segura. El general realmente quería traerla a casa. Solo. Él la reconoció. Y ella no se atrevió. Abracé a mi hermana, susurrándole. No te preocupes. Pronto nos reuniremos con la anciana. 28. Mi hermana y yo finalmente decidimos regresar a Fuzhou. Nuestro hermano pequeño vivía allí. Era demasiado pequeño y lloraba sin sus hermanas. Planeamos trasladar también allí la tumba de mi madre y enterrarla como es debido en un ataúd nuevo. A mi madre nunca le había gustado nuestro pueblo natal, lleno de sufrimientos pasados. Era mejor reunirse con nosotros. El arco de castidad se instaló en la calle principal con un fuerte chasquido. Mi hermana se aseguraba de escupirle encima todos los días. Usé la plata que me dio el emperador para abrir una tienda de tofu. Vinieron muchos huérfanos, niñas extraviadas y veteranos discapacitados. Quería que ellos también vivieran bien. Mi tienda de tofu no producía mucho, pero era suficiente para cubrir sus necesidades. 3 comidas. Un cambio de ropa. Un techo sobre sus cabezas. Seguí haciendo tofu a mano, ahorrando cada centavo, construyendo un salón de beneficencia y un comedor social. El burdel verde rojo había sido incendiado por la milicia. La señora fue golpeada hasta la muerte. Algunas chicas que sufrían regresaron a casa. Otras se quedaron para ayudarme a vender tofu y tejer telas. Nosotros, gente común como la hierba y el grano, vivimos con tenacidad, dando frutos modestos y nutriendo a nuestra comunidad. Finalmente cosechamos los frutos de nuestro trabajo. Pronto llegaron buenas noticias de la capital. El príncipe Ain logró acceder al trono, ejecutando al desafortunado emperador y convirtiéndose en emperador. Su primera acción fue cumplir las promesas de plata y tierras, castigando a los funcionarios corruptos y distribuyendo su riqueza entre los pobres. Mi hermana y yo recibimos una gran parcela, lo que casi me volvió loco de felicidad. Por desgracia, tenía las piernas débiles. De lo contrario, habría estado usando una azada hasta que saliera humo. En invierno me cansaba aún más. Antes tranquilo, mi hermana ahora gritaba en las calles vendiendo tofu, con su badajo de madera golpeando dondón. Yo me quedaba en casa tejiendo telas y esparciendo semillas de flores alrededor de las pequeñas tumbas de tierra. El cuerpo del general fue devuelto y enterrado en la tumba familiar. A finales de año, mi hermana y yo llevamos regalos para visitar a la anciana en Changzhou. Mi hermana por fin pudo entrar a la casa del general sin ser vista, servir té, llamar respetuosamente a su madre y presentar sus respetos ante la tumba del general. La anciana nos ofreció un banquete de año nuevo y nos alimentó tan bien que ganamos 3 o 4 yan antes de irnos a regañadientes. Nuestro carruaje iba cargado de bultos. El carruaje iba lento. De vuelta en la ciudad de Yonsu, apenas me había desmontado y me había estirado cuando se oyó un ruido metálico. Mirando con atención, un grupo de soldados había destrozado el arco de castidad. El joven general que encabezaba la marcha lucía una pluma roja brillante, deslumbrante. De pie sobre una plataforma anunció que por decreto del emperador, a partir de hoy todos los arcos de castidad serían retirados, todos los burdeles cerrados y los violadores serían ejecutados.
El joven general estaba ciego de un ojo, pero el que le quedaba brillaba con fuerza, mirándome fijamente. El viento soplaba, haciendo ondear su pluma. Rió como un niño, luego volvió a su habitual humor, gritando: «¿Tienes tofu?». Me alisé la ropa, contuve las lágrimas y acompañé a mi hermana, aún aturdida, a casa, diciéndole en voz baja: «Sí, vámonos a casa».